En México, la música regional ha dejado de ser solo un entretenimiento para convertirse en un símbolo de identidad, poder y mensajes ocultos. El 29 de marzo en Zapopan, Los Alegres del Barranco hicieron algo que nadie esperaba, una imagen del Mencho, un corrido dedicado y un público que quedó en silencio. ¿Coincidencia? ¿Provocación? ¿Advertencia? Este concierto fue mucho más que un espectáculo, fue una señal. Si quieres descubrir lo que realmente sucedió esa noche y las repercusiones que han sacudido a todos, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto es solo el comienzo. Capítulo 1. Un show con dedicatoria peligrosa. La noche del 29 de marzo en Zapopan prometía ser una más de fiesta para los amantes del regional mexicano. El auditorio Telmex estaba listo para reventar. Luces, sonido, cientos de fans listos para corear cada tema. Sobre el escenario, la reconocida agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco, con más de 2 décadas en la escena musical, listos para entregar otro espectáculo inolvidable. Todo marchaba con normalidad, los músicos se acomodaban, los fans grababan con sus celulares y la energía del lugar iba en ascenso. Pero lo que ocurrió minutos después convirtió el concierto en algo más que una simple presentación. Fue una declaración pública, un gesto que muchos interpretaron como una reverencia directa al mundo criminal. Y eso, en México, tiene consecuencias. De repente, las pantallas del recinto se encendieron con una imagen inesperada. Gallos imponentes, símbolos reconocidos por cualquiera que se mueva en ciertos círculos, y al centro, el rostro del hombre más buscado de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El público quedó congelado. Algunos aplaudieron sin entender del todo. Otros, en cambio, captaron el mensaje de inmediato. El grupo arrancó entonces con un tema que ya por sí solo causa controversia. Soy el dueño del palenque, una canción que, dentro del ambiente bélico y los corridos, se interpreta como un homenaje encubierto a figuras del crimen organizado. Esa noche, con esa imagen de fondo, dejó de ser una simple canción para convertirse en un acto de respaldo simbólico, un mensaje directo. Y quienes debían escucharlo, lo escucharon. Lo más escalofriante del momento fue la naturalidad con la que se desarrolló. No hubo interrupciones, no hubo filtros. Nadie del recinto se atrevió a cuestionar lo que se estaba proyectando. Incluso los técnicos, asistentes y organizadores parecían actuar con una coreografía ya ensayada, como si todo hubiera sido planeado al milímetro, como si supieran perfectamente lo que estaban haciendo. Los celulares no tardaron en captar el momento y los videos comenzaron a circular en redes sociales esa misma noche. La polémica estalló casi al instante. Algunos justificaban el acto como parte del folclore del género. Otros lo tachaban de irresponsable y peligroso, pero todos coincidían en una cosa: algo así no pasa por accidente. Detrás de ese acto había una intención clara. Y esa intención para muchos era simple: rendir homenaje a El Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, en su propio territorio, en un espacio público, enfrente de cientos de personas. No era solo música, era una muestra de poder simbólico, una forma de decir: estamos presentes y no nos escondemos. La controversia apenas comenzaba. Lo que parecía ser una noche de fiesta terminó siendo un evento con implicaciones criminales, políticas y culturales, porque cuando el entretenimiento se mezcla con mensajes así de explícitos, todo se complica. Y en esta historia, Los Alegres del Barranco no solo prendieron la fiesta, también prendieron las alarmas. Capítulo 2. El mensaje detrás de la melodía. Lo que ocurrió en el auditorio Telmex no tardó en incendiar las redes sociales. Los videos del concierto, con la imagen del Mencho en pantalla y el corrido Soy el dueño del palenque de fondo, se volvieron virales. Algunos usuarios reaccionaron con emoción, incluso con orgullo, otros con indignación. Pero todos coincidieron en algo: eso no fue un simple show, había algo más detrás de esa melodía. Para los defensores del género, no era más que una expresión artística. Así es el regional mexicano, decían.
Los corridos siempre han hablado de personajes fuertes, de lo que pasa en la calle, pero para otros el mensaje era claro. Se estaba cruzando una línea peligrosa. No se trataba de contar una historia, se trataba de rendir culto a una figura criminal en un evento público y masivo. Y mientras el debate encendía los comentarios, llegó una noticia que elevó la polémica a otro nivel. Los Alegres del Barranco habrían perdido su visa para entrar a Estados Unidos. Aunque no hubo confirmación oficial, el rumor se expandió como pólvora. ¿Coincidencia o castigo directo por lo ocurrido en Zapopan? La versión que comenzó a ganar fuerza fue que las autoridades estadounidenses, al ver los videos del concierto y la posible apología al crimen organizado, decidieron actuar rápido. Cancelar la visa de una agrupación musical no es algo común, pero tampoco imposible, y más aún cuando se trata de figuras que cruzan la frontera con frecuencia para presentarse en escenarios del otro lado. Este supuesto castigo golpea directamente donde más duele, el bolsillo, porque perder la visa no solo significa dejar de cantar en el gabacho, sino perder contratos, giras y una parte fundamental del negocio musical. Y en la industria regional, Estados Unidos representa una parte enorme del mercado. La noticia cayó como balde de agua fría en el entorno del grupo. Algunos promotores y empresarios comenzaron a tomar distancia, otros optaron por el silencio, pero el daño ya estaba hecho, porque si las autoridades realmente tomaron esta medida por lo ocurrido en el concierto, el mensaje es contundente. No se va a tolerar la glorificación del narco en territorio estadounidense. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Fue un error del grupo? ¿Fue intencional? ¿Alguien les advirtió lo que podía pasar? Mientras tanto, las redes seguían al rojo vivo. Algunos fans defendían a capa y espada a los Alegres del Barranco, otros los acusaban de irresponsables. Y en el centro del huracán, una verdad incómoda. La música tiene poder, y a veces ese poder puede traer consecuencias graves. Así, lo que empezó como un corrido en medio de un concierto terminó convirtiéndose en un tema de seguridad internacional, libertad de expresión y tensiones entre la cultura popular y el Estado. Y lo peor, el show recién comenzaba, porque detrás de cada verso, cada imagen proyectada, hay una lectura más profunda. Y esta vez el mensaje fue escuchado por todos. Capítulo 3. La advertencia de la melliza. El escándalo no había terminado de asentarse cuando llegó lo impensado. Mientras los Alegres del Barranco trataban de digerir las críticas y el posible castigo desde Estados Unidos, un mensaje aún más peligroso comenzó a circular. No era una opinión en redes ni una nota de prensa, era una advertencia en clave criminal. Y venía de lo más alto. Según versiones que comenzaron a rodar en círculos cercanos al crimen organizado, el líder de la melliza, una organización rival al grupo que muchos vinculan con el Mencho, lanzó una amenaza directa. No hubo rodeos. Las palabras que se filtraron en redes helaron la sangre. Cálmense con la apología o se van a arrepentir. Para quienes conocen ese mundo, no hace falta interpretación. Esa frase es una sentencia, porque ahí no se juega con los símbolos ni se glorifica al enemigo sin esperar consecuencias. Y lo que sucedió en el auditorio Telmex fue tomado por la melliza como un acto de provocación, como un desafío público. Y es que hay códigos, reglas no escritas que dominan el bajo mundo: mencionar al Mencho, proyectar sus símbolos, entonar un corrido que lo alza como el dueño del palenque, fue leído como una falta de respeto, como una toma de partido. Y en ese universo, quien elige bando carga con las consecuencias. La advertencia de la melliza no fue solo un mensaje para los músicos, fue una señal para todos. Hay límites que no se cruzan, porque cuando la música se convierte en bandera, el escenario deja de ser solo un espectáculo y se transforma en un campo minado, uno donde cada palabra puede detonar una guerra. Desde entonces el temor se instaló en el entorno del grupo. Algunos aseguran que los Alegres del Barranco comenzaron a reducir sus apariciones públicas, evitar declaraciones y reconsiderar su repertorio. Otros dicen que no fue por miedo, sino por precaución, porque una amenaza de ese calibre no se toma a la ligera. Pero el daño ya estaba hecho. La advertencia corrió como pólvora en el ambiente musical, entre promotores, representantes y artistas del regional. Si tocar ciertos temas ya era arriesgado, ahora era casi suicida,
porque no solo estaban en juego contratos o giras, ahora estaba en juego la vida misma. Lo que parecía una polémica más del mundo de los corridos se convirtió en una tormenta real. La Malliza marcó territorio. El mensaje fue claro, brutal, sin rodeos, y los Alegres del Barranco quedaron en el centro de una disputa que va mucho más allá de la música, porque en este juego, una melodía malentonada puede costarte caro. Capítulo 4 no es un caso aislado. Lo ocurrido con los Alegres del Barranco no fue un hecho aislado, fue solo la punta del iceberg. Porque si uno empieza a mirar con atención, el patrón se repite. Cambian los nombres, cambian los escenarios, pero el mensaje de fondo es el mismo. El narcotráfico está metiendo mano en la industria del espectáculo y lo hace sin disimulo. Ejemplo reciente, Natanael Cano, uno de los máximos exponentes de los llamados corridos tumbados. En pleno carnaval de Autlán, el escenario se llenó de símbolos. No hacía falta decir nombres. Los anunciadores, esas voces que calientan el ambiente entre canción y canción, lanzaban frases cargadas de códigos, mencionaban regalos del Señor de los Gallos y saludaban a los amigos pesados que están viendo el show desde los palcos. No era casualidad, ni improvisación. En las primeras filas, asistentes lucían casacas con imágenes explícitas, desde gallos de pelea hasta armas doradas, íconos que cualquier conocedor del narcoslang sabe identificar. Es un lenguaje cifrado pero entendible para quienes viven en esa frontera difusa entre la música y el crimen. Y esa línea que antes se cuidaba de no cruzar del todo, ahora está siendo pisoteada con orgullo. Porque no se trata solo de canciones, esto es un fenómeno cultural, una narrativa donde los capos son héroes, los territorios son escenarios de honor y los cantantes se vuelven voceros, aunque lo nieguen. Las autoridades durante años miraron para otro lado, pero ahora el fenómeno creció tanto que ya no pueden ignorarlo. En Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Sonora, los festivales están inundados de símbolos del narco, desde las letras hasta la decoración del escenario, y los organizadores lo saben, pero el público también lo pide. Esto dejó de ser música regional mexicana para convertirse en un canal de comunicación encubierto. Cada show, cada corrido puede estar enviando un mensaje, marcando territorio o mostrando lealtades, y aunque los artistas se escuden en la libertad creativa, la línea entre arte y apología se volvió invisible. El problema crece porque las plataformas digitales lo amplifican. Canciones que glorifican a criminales se vuelven virales en cuestión de horas, y mientras algunos adolescentes corean esos versos como si fueran ficción, otros lo toman como ejemplo, porque en el mundo de los corridos, ser temido es ser admirado. Así, lo de los Alegres del Barranco no fue un hecho suelto, fue una pieza más de un rompecabezas peligroso que se extiende por todo el país. Y mientras esa narrativa criminal siga disfrazada de espectáculo, el Estado seguirá perdiendo la batalla, no solo contra el crimen, sino contra el relato que lo convierte en leyenda. Capítulo 5. Golpe a la industria musical. El escándalo desatado por el show en Zapopan ya dejó de ser un simple debate cultural. Ahora, el golpe es real. Si se confirma la cancelación de las visas estadounidenses a los Alegres del Barranco, estaríamos ante una bomba de tiempo para toda la industria del regional mexicano. Porque el circuito más lucrativo, el de Estados Unidos, no perdona cuando se cruzan ciertas líneas. Y es que para muchos grupos, el sueño americano es también el negocio más rentable. Giras en California, Texas, Illinois, Nevada, conciertos con boletos carísimos, vendiendo nostalgia, tradición y sí, también violencia disfrazada de arte. Si Washington decide cerrar la puerta, no solo será una sanción, será un aviso directo. No vamos a permitir que se glorifique al crimen desde nuestros escenarios. Pero lo más delicado es el precedente, porque si esto se confirma, la industria entera entra en zona de riesgo. No solo los Alegres, también los que alguna vez dedicaron una línea, una imagen o un saludo a alguien pesado. ¿Hasta dónde llega la vara? ¿Quién decide qué es homenaje y qué es apología? Lo que durante años se consideró parte de la identidad del corrido, ahora podría convertirse en evidencia de colaboración simbólica con el crimen organizado. Un corrido mal interpretado, una imagen de más y se activa la alarma.
No importa si el artista lo hizo por marketing, por encargo o por ignorancia. El nuevo mensaje es claro, hay consecuencias, la paradoja es brutal porque mientras más polémicos son los corridos, más visualizaciones tienen en YouTube, más reproducciones en Spotify, más dinero generan. Pero esa misma visibilidad puede volverse en contra. Lo que antes era visto como color local, hoy puede ser percibido como un respaldo indirecto a estructuras criminales. Y eso duele en la billetera. Para muchos artistas, tocar en Estados Unidos representa el 70% o más de sus ingresos anuales. Es el lugar donde los fans pagan por verlos, donde los promotores invierten fuerte, donde los medios latinos los consagran. Perder ese espacio es perder estatus, influencia y millones. Pero no solo hablamos de música, esto toca a promotores, productores, managers, sellos discográficos, todos los que han apostado por un producto que hoy se tambalea. Si el efecto dominó comienza, la purga podría arrasar con toda una generación de artistas que basaron su éxito en cantar sobre capos, territorios y poder. Así, el caso de Los Alegres del Barranco ya no es solo un chisme de pasillo, es una advertencia que sacude las bases del negocio y si las visas caen, muchos van a tener que decidir entre seguir vendiendo mitología criminal o reinventarse antes de que les cierren las puertas también. Capítulo 6. Se acabó la fiesta. ¿Es este el final de Los Alegres del Barranco? La pregunta retumba en la industria como un eco incómodo. No porque el grupo haya anunciado su retiro, sino porque lo que pasó en Zapopan no fue un simple error de cálculo. Fue una jugada que despertó a dos monstruos al mismo tiempo. Por un lado, las autoridades. Por el otro, los verdaderos jefes del crimen. Fuentes cercanas aseguran que el grupo ya comenzó a ajustar su repertorio en shows recientes. Algunas canciones polémicas fueron eliminadas, nada de visuales con gallos ni referencias directas a capos, todo más limpio, más neutral, una especie de rebranding obligado. Pero ¿es suficiente para borrar lo que ya quedó grabado en las redes, en la memoria colectiva y en las libretas negras del narco? Porque una vez que se cruza una línea, el perdón no es garantía, ni de un lado ni del otro. Para las autoridades, el grupo sigue siendo observado. El caso no está cerrado. Y para los rivales de El Homenajeado, ese concierto fue un mensaje inaceptable. Ya no se trata solo de música, es lealtad, territorio, poder simbólico. Algunos analistas creen que el grupo optará por bajar el perfil y esperar a que la tormenta pase. Menos entrevistas, más discreción, cero provocaciones. Es una estrategia común cuando las cosas se ponen pesadas, pero en este caso hay quienes aseguran que el daño ya está hecho, que el grupo quedó marcado y en ese mundo estar en el radar es un riesgo constante. Otros, más pesimistas, aseguran que esta puede ser la crónica de un retiro forzado. No por voluntad artística, sino por necesidad, porque si no pueden tocar en EE.U, si sus conciertos en México deben ser cuidados como si fueran operativos y si cada letra es analizada como prueba, ¿vale la pena seguir? Aún así, no hay que olvidar que en el regional mexicano, las caídas también construyen mitos. Hay artistas que han sido censurados, perseguidos y han vuelto más fuertes. Todo depende de cómo jueguen sus cartas ahora. ¿Se reinventan como artistas más limpios o se aferran a la narrativa que los hizo famosos, aunque eso implique seguir al borde del abismo? Lo cierto es que la industria está mirando. Otros grupos, managers y promotores están atentos, porque lo que le pase a Los Alegres del Barranco podría ser el futuro de muchos. El show con dedicatoria dejó de ser una anécdota. Es una advertencia y nadie quiere ser el siguiente en caer. Así que la pregunta sigue sin respuesta. ¿Se acabó la fiesta? Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo que está claro es que el volumen bajó de golpe, las luces están encendidas y todos se preguntan si esta vez se fueron demasiado lejos. Capítulo 7. ¿Música o amenaza velada? La línea entre el arte y el delito nunca fue tan fina. Lo que antes era solo entretenimiento, ahora se percibe como una forma de comunicación codificada. En este nuevo tablero, los escenarios ya no son solo espacios de fiesta, son trincheras simbólicas donde se libra una guerra invisible, una batalla por el poder narrativo. Los micrófonos se han transformado en armas, cada verso puede cargar un mensaje, cada acorde puede ser una señal.
Y eso lo saben tanto los músicos como quienes los escuchan con atención, autoridades, rivales, fans y los capos. El lenguaje del corrido ha mutado. Ya no solo cuenta historias, envía advertencias, lanza elogios estratégicos, marca territorio. ¿Estamos hablando de libertad artística o de colaboración indirecta con el crimen? Esa es la pregunta que divide a la opinión pública. Algunos defienden estos temas como parte de la identidad cultural del norte, como si fueran cuentos populares modernos. Otros advierten que no hay nada de inocente en cantar nombres de jefes, mostrar sus símbolos y normalizar la violencia como un estilo de vida. En ese contexto, muchas canciones ya no suenan como homenajes, sino como amenazas veladas. Un corrido puede ser una forma elegante de decir: aquí estamos. Un show con ciertas visuales puede convertirse en un respaldo público a un grupo criminal. Y lo más peligroso, puede interpretarse como una provocación directa para sus enemigos. Esto no es teoría conspirativa, es algo que se está documentando. Expertos en seguridad, analistas de inteligencia y autoridades federales han comenzado a leer los shows como si fueran mensajes cifrados, porque en el mundo del crimen organizado todo comunica. Y la música se ha vuelto uno de los canales más eficientes para hacerlo sin necesidad de armas ni violencia directa. El gran dilema ahora es cómo regular algo que se presenta como arte, pero que puede tener un trasfondo peligroso. Las autoridades están atrapadas entre dos fuegos. Por un lado, la censura directa generaría un escándalo sobre libertad de expresión. Por otro, ignorarlo completamente podría significar permitir que el crimen siga ganando terreno simbólico en la cultura popular. Y mientras tanto, los artistas caminan sobre una cuerda floja. Algunos eligen alejarse del estilo. Otros, más audaces, juegan con fuego, escriben entre líneas, lanzan referencias disfrazadas, suben el volumen justo lo suficiente como para que el mensaje llegue, pero no tanto como para que los arreste la ley. Porque hoy, una canción puede no solo romper récords, sino también romper la paz. Y lo que se canta en un escenario puede desatar tormentas lejos del show, en el mundo real donde las balas no son de utilería. Cuando los Alegres del Barranco decidieron acompañar El Dueño del Palenque con imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, aunque hayan afirmado después que fue un error o un malentendido, no solo cruzaron una línea, sino que encendieron una mecha. El público ya no percibe esos conciertos como meras celebraciones musicales, los ve como rituales donde se rinde culto, se legitima o se desafía algo más grande. Ya no es solo música, es mensaje, postura, insinuación, es en muchos sentidos territorio de guerra simbólica. Los micrófonos en este nuevo paradigma se han convertido en armas. No disparan balas, pero sí discursos, y en tiempos donde una palabra puede valer más que un proyectil, los discursos importan más que nunca. ¿A quién se le canta? ¿Por qué se le canta? ¿Con qué palabras se lo describe? ¿Se lo enaltece? ¿Se lo humaniza? ¿Se lo mitifica? Cada estrofa se convierte en un campo minado de interpretaciones. La audiencia, las autoridades y los grupos de poder, legales o ilegales, escuchan atentos, analizan, leen entre líneas, porque detrás de cada verso, aparentemente inocente, puede haber una clave, una alusión, una advertencia. Los músicos lo saben, o deberían saberlo, porque cuando cantas sobre figuras del narcotráfico, no estás simplemente contando historias, estás participando, quieras o no, en el juego del poder. Esto ha llevado a que algunos críticos y especialistas comiencen a hablar de los narcocorridos no solo como género musical, sino como una forma de comunicación estratégica, una especie de guerra blanda donde se construye poder simbólico a través del arte. No es casual que ciertos capos del crimen organizado prefieran ser inmortalizados en una canción antes que en una nota roja. El corrido les da mística, los convierte en leyenda, los vuelve eternos, y esa eternidad simbólica, cuando es replicada millones de veces en YouTube, Spotify o redes sociales, puede ser más eficaz que cualquier campaña de miedo o violencia. En ese sentido, los artistas que participan de esta construcción narrativa, aún sin intención directa, pueden terminar funcionando como voceros involuntarios de causas ajenas. Pero la situación es aún más compleja, porque también existe otro ángulo, igualmente válido.
el del músico que solo busca ganarse la vida, conectar con su público y contar historias que, aunque incómodas, forman parte de su entorno. Para muchos artistas del norte de México, hablar del narco no es una decisión política, sino una consecuencia cultural. Es lo que vieron, lo que vivieron, lo que conocen. Para ellos, censurar los narcocorridos sería como obligar a un cantante de blues a no hablar del racismo o a un rapero a no referirse a la violencia en los barrios.